Vamos a conversar a propósito de la polémica que han generado dos tesis realizadas por alumnos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ambas han sido viralizadas en redes sociales y han sido criticadas por su contenido pedófilo y frases vinculadas a niños, niñas y adolescentes y su vinculación afectiva y sexual con adultos. La rectora de la Casa de Bello anunció una investigación sumaria. Queremos profundizar en este tema y además, por supuesto, de la promulgación de la ley que tipifica la explotación sexual, comercial, infantil y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Para ello nos acompaña la subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, a quien ya vemos ahí en pantalla. Yolanda, ¿cómo está tanto tiempo? ¿Cómo le va? Hola Iván, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias Partamos, si le parece, Yolanda, por lo que ha sido objeto de esta polémica. Primero que nada, conocer su apreciación a propósito de la respuesta que ha tenido la Universidad de Chile sobre estas dos tesis que habrán pasado los filtros respectivos para ser publicadas y estar en el depositario virtual de la universidad todavía. O sea, primero yo quiero valorar sinceramente la declaración que hizo la rectora Rosa Devés, firmada por ella, haciéndose cargo, a diferencia de lo que había pasado en el día de ayer, donde nadie se hacía cargo de la declaración muy escueta y sin ningún contenido. La universidad plantea claramente hacerse cargo y desde una perspectiva de haber vulnerado, digamos, ambas tesis, los derechos de niños, niñas y adolescentes, y desde ahí resarcir aquello, trabajando y haciendo una investigación sumaria respecto al tema. Por lo tanto, creo que es muy importante y se lo hice saber a la rectora cuando hablé con ella a media mañana, donde me informó que iban a sacar justamente una declaración y donde le ofrecimos y nos pusimos a disposición como Subsecretaría de la Niñez para poder apoyar a la universidad en todo aquello que signifique sensibilizar a las y los académicos en torno a la Ley de Garantías de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Yolanda, Ahora, sí, por favor. dígame. No, lo que te iba a decir que creo que es muy importante, digamos, poner el foco en lo que significa no tener una clara conciencia como sociedad chilena de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, ¿ya? Y que estos derechos se vieron vulnerados al momento de abordar desde una tesis, digamos, de magíster, la situación de la pedofilia, entendía esta como la atracción sexual, digamos, hacia niños, niñas y adolescentes, que es lo que el tesista, digamos, manifiesta claramente en términos de cómo, a través de su relato y de su discurso de tesis, manipular, digamos, a los niños para que ellos puedan actuar en torno a las demandas y necesidades de los adultos para poder enfrentar situaciones de una relación desde una simetría de poder total y absoluta. Y cuando niños, sobre todo los niños pensando en la primera infancia, aprenden a relacionarse afectiva y sexualmente en términos de descubrir su cuerpo de una manera natural y siguiendo un proceso de transición a través del desarrollo. Ahora, Yolanda, igualmente, pese a la crítica y el repudio de la rectora, es muy llamativo, de verdad, es muy llamativo. Además, yo estudié en esa casa de estudios superiores, entonces no solo es llamativo, sino además en el caso de uno es doloroso. Pensar que una tesis de estas características pasó todos los filtros que tiene que pasar un tesista, ¿no? Porque efectivamente hay una investigación, hay un profesor guía, hay un trabajo que queda impreso, después hay una exposición frente a una comisión, hay una evaluación de la misma, una aprobación y después una publicación del texto y el archivo en el repositorio respectivo. O sea, esto es parte de los documentos que pueden ser consultados online. Entonces, si esto no se hubiera viralizado, probablemente nada de esto estaría ocurriendo. No lo habríamos sabido. No lo habríamos sabido y habría quedado quizás, vamos a decir, en la impunidad académica, por decirlo de alguna manera, esta investigación que se lleva adelante durante varios meses y que además fue aprobada por otros académicos. Entonces, ahí también me parece que quizás, Yolanda, hay que poner un poquito el ojo, porque déjame, tengo parte de la entrevista que se le hace hoy día al director de la Fundación para la Confianza, ¿no? Una de las víctimas del caso Caradima. Estamos hablando precisamente de Murillo, que señala que aquí hay una cuestión que es muy, muy compleja, porque se está de alguna manera normalizando la relación entre adultos y niños. Entonces, dice, no es una cuestión solamente
teórica y también se siente decepcionado de la reacción de la Universidad de Chile. Mm. A ver, mira, yo comparto de alguna otra manera la visión de la Fundación para la Confianza respecto a aquello, porque lo que yo quiero enfatizar, Iván, y es lo que te decía Ujú. hace un poquito minutos, es que efectivamente, antes de que tuviéramos la Ley de Garantías de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los niños estaban absolutamente invisibilizados, a tal nivel que los profesores que guiaron ambas tesis no percibieron que con eso estaban vulnerando los derechos de las niñeces y la adolescencia al instalar, digamos, desde la pedofilia la validación de la relación que existe absolutamente anormal con una persona enferma entre un niño y un adulto y vulnerando el desarrollo normal de la sexualidad de un niño que pasa a ser preadolescente y después adolescente, dejando todas las marcas y las huellas que eso significa. Entonces, comparto con José Andrés Murillo absolutamente su punto de vista y creo que eso hace que hoy día, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo como televisión pública, como siempre lo digo, cada vez que Televisión Nacional ha tenido la oportunidad de entrevistarme, hacerse cargo de visibilizar estas temáticas que tienen que ver con cómo la ley de garantías hoy día protege a las niñeces y a la adolescencia de situaciones como esta. Y por eso que te decía recién que nosotros nos habíamos puesto a disposición de la universidad para poder sensibilizarnos en torno a esta ley de garantía y mirar desde el punto de vista académico cómo se vulneran los derechos de los niños, como pasó con ambas tesis. Así Ahora, que estoy de acuerdo, digamos, en ese sí, punto que plantea la la Fundación. Fundación para la Confianza. Ahora, en este sentido, Yolanda, y usted como subsecretaria de la Niñez, además del tema académico, evidentemente, que tiene toda la objeción de la cual ha sido objeto en las últimas horas, acá esta vulneración es solo teórica, porque lo que dice José Andrés Murillo, dice que aquí lo que se están sentando es las bases teóricas para la comisión de delito, porque en el fondo es eso. Y por eso él se siente decepcionado por lo que dice la universidad, que aquí hay un corte puramente teórico, es decir, como esto estamos hipotetizando. Y él dice, no, acá lo que se le está dando sustento teórico eventualmente a pedófilos, a pederastas, a personas que van a abusar eventualmente de menores. No es una discusión como en la literatura, cuando Nabokov, no sé, publicaba Lolita y genera toda la repercusión en Occidente y bueno, también por supuesto en su país de origen, ¿no? Contextos quemados y todo lo demás. Acá estamos hablando de una tesis de magíster. Entonces, primero, ¿qué pasa con estos alumnos tesistas? ¿Ellos cometen algún delito o hay solamente, si usted quiere, un despropósito, un desatino académico? Su visión como subsecretaria, plantear esta tesis, ¿implica de alguna manera sentar las bases para la comisión de un delito? O sea, te voy a decir que eventualmente, hipotéticamente podría ser, porque esas tesis iban a quedar en la biblioteca de la Facultad de Filosofía a disposición de cualquier pedófilo o pederasta que hubiese querido ratificar que desde el punto de vista teórico ellos no estaban cometiendo un abuso. ¿Te fijas? Por eso que me parece tan delicado, comparto con José Andrés esa visión y yo fui tajante en plantear que esas tesis tienen que salir de la biblioteca de la Facultad de Filosofía porque no pueden acompañar a la formación académica de ningún futuro profesor de filosofía o un tesista. Ahora, si tú me preguntas si ellos están cometiendo un delito, no me compete a mí decirlo, digamos, porque no sé cuáles son las acciones que la universidad va a llevar a cabo en esta investigación, pero claramente esas tesis no pueden estar presentes en la universidad, ni puede volver a ver algún tipo de tesis que plantee desde una mirada del pedófilo la vulneración de derechos de los niños. Sí, Yolanda, yo solo me imagino, y de verdad, y aquí sin afán, porque claro, con el diario El Lunes, como dicen muchos, o Expose, es fácil criticar, y sin que esto sea una casa de brujas, pero yo me imagino la sorpresa que tendríamos nosotros mismos si supiéramos que, por decirle algo, en Argentina, en la Universidad Pública Argentina, tesistas plantean esto y está en la biblioteca de la Universidad Pública Argentina y ha pasado. Sería un escándalo. O si en un país desarrollado pasara algo de estas características, sería un escándalo. Entonces, yo me pregunto, ¿usted ve aquí potencialmente un peligro, por ejemplo, que estos, y quiero insistir en el punto, que esto no sea una casa de brujas, pero personas que sostienen esto como tesis de grado,
¿Es inconveniente, es inadecuado que estén en contacto, por ejemplo, desde el punto de vista académico con menores? ¿Usted ve ahí un potencial peligro o esto es solo un ejercicio intelectual? No es un ejercicio, no es solamente un ejercicio intelectual. Y si tú me preguntas, creo que aquel que estaba, digamos, planteando la tesis para para titularse como profesor de filosofía, yo me preocuparía que él estuviera a cargo de menores de 18 Ya, años. Yolanda, para ser más claro, porque usted además es subsecretaria. Me ha tocado conversar con usted en otros ámbitos cuando está en el ejercicio privado de la profesión, pero usted como subsecretaria considera que no es conveniente que esta persona sea docente de menores, por lo menos. Creo que no es conveniente que sea docente de menores una persona que plantea su tesis para titularse en los términos en que lo hizo. ¿Y ellos deberían seguir perteneciendo a la Universidad de Chile o en su opinión la Universidad de Chile debería ir un paso? Creo que, o sea, no me parece que sea para eliminarlo, digamos, de la faz de la tierra. Lo No, que no, no, creo es por que eso tampoco quiero plantear esto como una casa de brujas. Yo creo, solamente quiero establecer el límite bueno, si esto es un despropósito de carácter intelectual académico, porque uno podría decir, este es un despropósito, cometimos un error, qué no, cosa porque más impresionante que se nos haya pasado esto. O también uno puede decir, ojo, porque esta persona, y le quiero citar parte de la dedicatoria de esta tesis, ¿no? Dice, está dedicada a los niños y niñas del deseo inquieto para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa, y a los pedófilos de deseo culposo, está dedicado a los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. O sea, la persona que escribe esto sostiene que la fijación del deseo en un menor de edad es un amor que tiene que ser exorcizado. Entonces, o yo por sea, eso le mira, pregunto, y él- quiero insistir en esta que es esto la no se tesis trata de de poner a la magíster. persona en la plaza pública No, y arrojarle pero piedras, esa sino es que la solamente esto es un esa- ejercicio intelectual errado, despropósito, descabellado, o aquí hay una persona que tiene una visión de la vida que la hace una persona inconveniente para estar en contacto con menores de edad. o sea, si ese tesista de magíster además es profesor, yo creo que él no puede estar a cargo de menores de 18 años. Lo ratifico, claramente. ¿Ya? O sea, el título, la dedicatoria que él hace pone en evidencia una visión filosófica anquilosada y fuera de lugar que en los años 60 tuvo un impacto muy importante en Francia con filósofos que planteaban situaciones similares a la que está planteando este tesista y que se cayeron absolutamente y dejaron de ser parte de la realidad de los filósofos franceses cuando uno de esos filósofos resultó ser un pedófilo que abusaba de su hijastra. Entonces, yo te lo pongo, digamos, con la seriedad y con el conocimiento de causa respecto a esta temática. Por lo tanto, cuando tú me haces esa pregunta por segunda vez, yo te respondo por segunda vez que creo que es inconveniente que sea docente de menores de 18 años, el tesista de magíster y el joven que se está titulando como profesor de filosofía. Porque no es meramente un ejercicio, Iván. O sea, aquí se está planteando claramente la manipulación de un menor que a través, en el caso de los niños del nivel de educación parvularia, aprenden respecto a su cuerpo, a la sexualidad y a la afectividad de manera sana a través de la educación que les entregan los equipos correspondientes de los jardines infantiles y que de repente se van a encontrar con un adulto que los va a empezar a manipular y por supuesto que ellos se van a quedar un poco sin conducta, ¿me entiendes? Y van a empezar a decir, a ver, qué es lo que está pasando. Ellos no saben cómo manejar estas situaciones. Sí, cuando son conducidas en un proceso de desarrollo normal, donde hay educadoras y profesores que los canalizan a través de una educación en sexualidad y afectividad desde el nivel inicial de educación. Yolanda, entendiendo que son situaciones y épocas distintas, usted nos contaba y también lo cuenta José Andrés Murillo a propósito de esta discusión filosófica de los 60 que tuvo defensores, hay que decirlo, esto hace 70 años tenía defensores. Claramente, sí. Sí, ya había una discusión a propósito de si era una parafilia o no, esta fijación del deseo en menores de edad, y ese era como el tono de la discusión, en fin. ¿Qué pasó en ese caso con estos textos una vez que usted dice esto sale a la realidad? ¿Estos textos fueron eliminados de sus respectivas casas de estudio? ¿Pueden ser consultados? Y le hago también el parangón con es otro escenario de la intelectualidad, pero hay muchos
hay muchas novelas, hay mucha literatura que también toca temas que son de esta naturaleza y que en su minuto fueron autores malditos, autores censurados, libros incluso quemados, pero que existen hoy día y uno entiende que está en el ámbito de la literatura, que es completamente distinto, pero están allí. O sea, probablemente Lolita de Vladimir Nabokov, que es un clásico, incluso ha sido llevado un par de veces al cine, y es uno de los autores más reputados, probablemente nació en Rusia en los últimos 70 años, todavía es un autor que tiene muchos seguidores. Uno entiende que eso es literatura y esto es una investigación académica, pero ¿qué debería pasar con estos textos académicos? O sea, los textos, a ver, yo creo, no sé, te insisto, no sé cuáles son las medidas que van a ser parte del resultado de la investigación sumaria que va a hacer la universidad, pero yo creo que primero lo que ya planteé con mucha claridad respecto a que esos textos no pueden ser parte de la biblioteca de la Ya, Universidad de deberían ser Chile. removidos de ahí. Ese es un tema. Lo otro, creo que si efectivamente ambas personas eh, deberían llevar a cabo tesis que aborden, no sé si esta temática o otros temas, pero no desde la perspectiva, digamos, de el deseo que los niños tienen la libertad de sentir cuando tienen 3 años. Y Ahora, no ha sido canalizado y en un proceso educativo, ¿me entiendes? sí. Y respecto a la literatura, solamente lo que te quiero plantear es que es distinto que nosotros como adultos y adultas y quienes nos están viendo tenemos un desarrollo de nuestra sexualidad relativamente normal, en el sentido que lo vivimos en el colegio, Sí, algo aprendimos, después aprendimos desde la misma experiencia y que nos permite leer libros como Lolita. sí, claro. Eso es Sí, parte de la literatura. Pero sí. nosotros tenemos la capacidad, De hacer Iván, la distinción de entre la poder realidad y la discernir. ficción, por supuesto. Claro. Pero Ahora, si tú me preguntas sí. si un pedófilo o pederasta ha leído reiteradamente Lolita, sin duda que es una inspiración para, para encauzar, digamos, su relación con menores de 18 años y Bueno, sin sí. el consentimiento de esos Ahora, menores. Yolanda, a ver, quiero que también tengamos tiempo para hablar sobre la promulgación de la ley que tipifica la explotación sexual, ¿no? Que es tan importante y además se da esta singular coincidencia, ¿no? Que pasa en esto. Habrá que revisar, vamos a ir a eso, pero habrá que revisar, en principio yo me imagino que habrá que revisar no solo los criterios con los cuales se plantean los temas de tesis y ya en adelante, pero habrá que hacer una investigación interna de las universidades chilenas. ¿Se habrá hecho esa actualización a propósito de esto o se tendrá que hacer de revisar qué tenemos como investigaciones en áreas como las ciencias sociales, la filosofía, la psicología que puedan tener? Porque conocemos estas dos tesis. Yo ignoro, para serle honesto, Yolanda, si es que hay otras tesis que puedan ser tan polémicas como esta y capaz que estén por allí en algún reposario web de una casa de estudios superiores y que no haya sido revisada nomás. Mm, mm. A ver, mira, a ver, creo firmemente, Iván, y disculpa que sea monotemática y recurrente, y volver, digamos, al Sí. tema de la Ley de Garantías de Protección de Derechos. O sea, yo creo que hoy día, frente a esta alerta, puede ser que eventualmente otras universidades hayan tenido algún tipo de tesis de grado de similares características y que hayan pasado inadvertidas. Y si pasaron Mm. inadvertidas es justamente porque niños, niñas y adolescentes estaban absolutamente invisibilizados en torno a sus derechos. Entonces creo que hoy día nosotros como gobierno lo que estamos haciendo es justamente instalar desde marzo de este año la ley de garantía, conversarlo con medios de comunicación como ustedes, que son la televisión pública, y empezar a sensibilizar, y aquellos que requieran de nuestro soporte, nosotros se los vamos a entregar para que empiecen a mirar desde así como la perspectiva de género Sí. es parte de lo que está imbuido en la sociedad chilena, la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes es algo que tenemos que instalar lo más rápido posible y de fácil comprensión para que no vuelva a pasar esto si es que eventualmente, o sea, no vuelva a pasar lo que pasó en la Sí. Universidad de Chile y eventualmente si hubieran otras tesis también puedan mirarlo desde esa perspectiva. Y con los conceptos correctos, porque, por ejemplo, a propósito de toda esta discusión, Yolanda, se habla de la autonomía progresiva de los menores y de los niños, pero los tesistas incluso hablan de ese concepto, la autonomía progresiva de los niños, para validar la mirada que ellos tienen sobre estas relaciones con adultos. Pero, ok, el ámbito de la tesis me parece que ya está abordado. Entremos en lo que significa que se haya promulgado finalmente la ley que tipifica la explotación sexual, comercial, infantil, la pornografía de niños. De partida, me parece que poniendo los conceptos
correctos, ¿no? Todavía hay gente que habla de prostitución infantil. No existe la Sí, prostitución infantil. Existe la explotación sexual infantil, que es distinto. ¿Cuál es la diferencia en y niños cuál es la y mirada que hay detrás de adolescentes. aquello? Mira, me parece muy interesante también que y como bien dices tú, Iván, o sea, se han mezclado Mm, de manera, no sé, los temas, porque hay una clara relación, digamos, entre pedofilia y explotación sexual infantil, quienes proveen, digamos, a los pedófilos y pederastas de niños, niñas y adolescentes para satisfacer mm. sus deseos absolutamente, in- o sea, que no corresponden en términos de vulneración de derechos, ¿no? Eh, bueno, y esta ley lo que busca justamente es tipificar el delito de explotación sexual infantil, Ujú, ¿ya? Que es porque hasta este momento solamente se sancionaba la prostitución, ujú. no hablemos de niños, niñas y adolescentes, porque cuando tú lo planteas desde una perspectiva de eventualmente utilizando ese lenguaje de prostitución, eh, lo que estás instalando es una cierta voluntariedad del menor de 18 años a, a, a conceder favores sexuales a cambio de un pago, ¿ya? Y lo correcto es que siempre, sin excepción, las niñeces y adolescencias que están involucrados en estos casos están siendo víctimas de abuso por parte de un adulto que está lucrando y, y otro adulto que está usufructuando de lo que el niño le entrega, digamos, como un servicio sexual. Por eso que para nosotros es tan importante desarraigar absolutamente la palabra y el concepto de prostitución infantil y transitar a explotación sexual con niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Eh, para mayores, o sea, solamente como para fortalecer un poco más la idea, y a propósito de la emergencia de Viña que han estado Sí, cubriendo, que tú estuviste el fin de semana sí, ya, sí. comentarte que, por ejemplo, en la instalación de los albergues, nosotros levantamos un protocolo de prevención de abuso sexual de menores, Dentro, claramente dentro, para que dentro de los albergues. claro, para los albergues, y que tenía que ver, que te lo puedo Sí, sí. hacer llegar así como se Se le lo, agradecería se bastante lo, porque nos toca visitar perfecto. permanentemente eso. Lo elaboramos conjuntamente con el Servicio de Protección Especializada de la Quinta Región, y que, por ejemplo, dos situaciones que son muy, muy básicas. El distanciamiento entre un colchón y otro en los albergues, donde los niños queden entre medio de sus adultos responsables o de sus cuidadores y no cerca de un adulto desconocido. Ahora, El Yolanda, eso ir se a hace, los... perdón, eso se hace, ese protocolo, mira, no habíamos hablado de esto, y creo que no lo había escuchado tampoco. ¿Se hace de manera preventiva o se hace porque lamentablemente se hayan conocido casos de vulneración de derechos de niños No, en no, medio, no, en hemos, medio de no, estas... no, Ya, es no solo, hemos solo conocido, preventivo. es solamente preventivo, eh, porque sabemos que estas situaciones de emergencia generan y aparecen ahí los pedófilos y los Depredadores, pederastas también, depredadores sexuales. y claro, depredadores sexuales, y por eso que a nosotros nos pareció que era clave entregar este protocolo, que te lo voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan como una información, y estableciendo normas claras de que siempre estén acompañados de sus padres o de adultos responsables, para que estén, digamos, resguardados cuando van al baño, Sí. que sean los propios padres o el adulto tutor responsable quien les hace el higiene, digamos, personal. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente Sí. para cualquier situación de emergencia. Por eso lo levantamos, porque ahora sucedió lo de Viña del Mar, pero como nosotros somos además un país tan acontecido, queremos que esté presente permanentemente. Sí, pero además esa emergencia no va a pasar ante 3 meses, que es el tiempo de la reconstrucción. Yolanda Pizarro, subsecretaria de la Niñez Legal, las gracias por esta conversación, por la claridad de los conceptos y quedamos a la espera de esa información que va a ser útil, por supuesto, para manejar a Se propósito de las los mandé, protocolos. se las mandamos, y muchas gracias como siempre, Iván, a Televisión Nacional por hacerse cargo de estos temas que son tan importantes, y a tu interés personal también por ponerlos en el tapete. Así que muchas gracias y un gusto como siempre. Gracias, Yolanda, muy amable, muy gentil. Que tenga buena tarde.